Ventajas de estas baterías pues es que tienen un menor costo inicial comparados con una batería de litio. Desventajas que tienen un bajo ciclo de vida, ¿no? Comparados también con una de litio. Las de litio, existen diferentes tipos de baterías de litio, pero la de nosotros, que es la RK, es de batería de litio ferrofosfato. Ya ahorita en un momento Eduardo les va a comentar qué ventajas tiene pues este compuesto, ¿no? Litio ferrofosfato contra otro tipo de baterías de litio que suelen ser baterías pues bastante peligrosas, ¿no? Que pueden explotar, que pueden generar incendios, y también las ventajas económicas que hay sobre baterías de plomo ácido. ¿Por qué? Porque a lo mejor una batería de litio te cuesta mucho al inicio, pero si nosotros sacamos la cantidad de energía que van a producir durante su lapso de vida y lo comparamos con el dinero, entonces el costo del kilowatt hora va a ser menor a largo plazo con una batería de litio. Entonces creo que eso también depende de la aplicación que vayan a tener. Tal vez tienen un cliente que no tiene pues la capacidad de invertir al 100% en una batería de litio en un inicio, pero sí podrían tal vez ofrecerles baterías de plomo y en una segunda etapa del proyecto, 6 meses, un año, decirle al cliente, ¿sabes qué? Pues puedes incrementar o cambiar tu sistema a litio tal vez cuando se cumpla el primer lapso de tiempo de vida de tu banco de baterías de plomo, ¿no? Entonces algunas de las ventajas pues es, como les digo, menor costo a largo plazo, el costo por kilowatt hora a final de cuentas es menor, no necesitan mantenimiento, tienen un ciclo de vida alto, la profundidad de descarga puede ser hasta el 90%, tienen un amplio rango de temperatura y sobre todo que tenemos una flexibilidad del sistema, ¿no? Si nosotros dimensionamos un banco de baterías con plomo ácido, y mañana lo vamos a ver, pues básicamente tenemos que hacer bien el cálculo desde un inicio, porque ya después si resulta que ese banco no nos dio más capacidad, es un poco más complejo poderlo crecer o va a ser incluso hasta un poco alta la inversión para poder mantener el mismo voltaje en ese banco, pero incrementando la capacidad, ¿no? de almacenaje. En el caso de las baterías ARK, que son de litio, nuestras baterías, pues lo único que hacemos es llegar y montar una sobre la otra, ¿no? Entonces es más fácil, es más escalable, es más flexible cómo vamos a poder incrementar un proyecto con este tipo de baterías de litio. Ok, existen estos parámetros, los primeros 3, que es la carga en bruto, el voltaje bulk, el voltaje de absorción, el voltaje de flotación. Y hay otro que se llama voltaje de ecualización, que es opcional, ahorita lo vamos a ver uno por uno. Estos voltajes son muy importantes porque son los voltajes, o bueno, son los tipos de carga o que nos dan el proceso de carga de las baterías, carga y descarga, y son configurables en nuestros inversores. Si ya el día de mañana vamos a ver cómo configurar parámetros, pero esto es importante que lo sepan para que ustedes logren configurarlos en el inversor de acuerdo al fabricante. ¿Por qué? Porque cada fabricante, si ustedes utilizan una batería de plomo ácido LTH solar y utilizan una Rolls, los voltajes de carga suelen no ser iguales de un fabricante a otro. Entonces estos parámetros, por lo regular nosotros les recomendamos que sean configurados de acuerdo a la ficha técnica de la batería que van a utilizar. En el caso de la batería de litio no aplican, porque ya la batería tiene un BMS, que es un Battery Management System, un sistema de gestión de la batería, que ya le dice a la batería cómo cargarse, ¿no? Entonces ya no hay que variar estos parámetros. Entonces, el voltaje de carga en bruto, que es el bulk, es la primera etapa de carga de la batería. Es cuando básicamente la batería está descargada. Entonces en esta etapa, lo vamos a ver aquí, esta gráfica viene en el manual de los SPF. Entonces es la primera parte, ¿no? Donde dice bulk. La línea roja es corriente, la línea negra es voltaje. Entonces en esta primera etapa, que la batería está descargada, tenemos una corriente muy alta pero constante. Y si se fijan, el voltaje, que es la línea negra, va en incremento.
Aquí pues la batería se está cargando, ¿no? Tenemos una corriente alta con el fin de cargar la batería lo más rápido posible y el voltaje de la batería pues va incrementando, quiere decir que se va llenando. Después entramos a la segunda etapa, que es la etapa de absorción. En esta etapa ya tenemos un voltaje constante. Por lo regular en esta etapa ya la batería se encuentra entre un 80 y un 90% de carga. ¿Qué es lo que hace aquí este sistema? Este voltaje de absorción, si se fijan, va disminuyendo la corriente. ¿Por qué? Porque la batería ya casi está llena y no queremos sobrecargarla, ¿no? Entonces se sigue cargando ese último porcentaje, 15-20%, pero a una corriente que va en disminución. Y después llegamos al voltaje de, bueno, o a la parte de la tercera etapa, que es la etapa de flotación, que es donde básicamente ya la batería se cargó al 100%, pero nosotros tenemos que todavía inyectarle una pequeña corriente muy baja, si se fijan ya prácticamente cero, con el fin de mantener la batería cargada, ¿no? O mantener la flota, digamos, a lo mejor de ahí viene lo de flotación. Entonces estas son las etapas de carga de la batería, y les voy a platicar una analogía que normalmente pues nosotros los ingenieros nos enseñan cosas con cerveza, ¿no? Está la analogía ahí de la potencia activa reactiva con el tarrito, ¿no? Que nos dicen cómo la potencia reactiva pues es la espuma de la cerveza y todo. Creo que con una cerveza también, ya ves que no era para tomar. Bueno, en este caso vamos a tener una modelo. Ingas, ya les dio sed. Ok, entonces tenemos aquí dos variables. Una es el flujo de corriente. Tenemos la corriente, que en este caso va a ser el flujo de cerveza, y tenemos el voltaje, que en este caso va a ser la cerveza que va llenando el vaso, ¿correcto? Entonces, primera etapa, tenemos una corriente grande, constante, para cargar lo más rápido posible la batería, que sería el voltaje. Entonces en este caso, cuando nosotros nos servimos cheve, ¿qué hacemos? Pues le damos lo más que podemos, ¿no? ¡Ay, cabrón, se me fue! No es cierto. Entonces cargamos o le echamos cerveza hasta un 80% más o menos, que sería la primera etapa. Después llegamos a la etapa de absorción. En esta etapa es lo último que nos queda de llenar el vaso. Entonces lo que hacemos normalmente, ¿qué es? Vamos inclinando el vaso para que ya el vaso no se llene tan rápido, ¿no? Entonces ya el flujo de cerveza disminuyó y le estamos echando más poco, ¿no? Entonces esa es la etapa de absorción. Tenemos un flujo menor de corriente para llenar la última parte del vaso. Entonces al final ya prácticamente pues le estamos llenando muy poco para mantenerlo lleno, y pues ya al final pues les damos un sorbo para que no se nos tire, ¿no? Entonces esa es como, digamos, la analogía que podemos utilizar con la cerveza, ¿no? Está un poco más sencillo de entender la etapa de carga de esa batería. Y la última etapa, que no es ¿cómo se dirá? No es obligatoria. Realmente esta etapa de ecualización es una etapa de carga que nos sirve para eliminar una placa de sulfato que se suele acumular en el interior de las placas de la batería. Con el uso de la batería se va formando esta placa, ¿no? de sulfato en las placas de la batería. Entonces, con el tiempo, esto hace que la batería pierda eficiencia. Va bajando la eficiencia de la batería, va teniendo por ahí de repente algunos problemas con la carga, con la descarga. Entonces lo que hace la ecualización es una sobrecarga controlada, ¿sí? Que lo que va a hacer es explotar básicamente la capa